El presidente Yamandu Orsi, junto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, derogó un decreto de la administración de Luis Lacalle Pou que regulaba la enseñanza terciaria privada y, entre otros cambios, flexibilizaba algunas condiciones para estas universidades. El decreto derogado permitía, entre otras cosas, que aquellas universidades privadas que contaban con más de 20 años de existencia y que no recibieron ninguna observación por parte del Ministerio de Educación y Cultura, contaran con más autonomía. ¿Cómo reciben esta decisión desde el Sindicato de Formación Docente? Para saberlo, recibimos en Nada que Perder a su presidenta Cecilia Klein. Cecilia, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cecilia, quisiéramos empezar por preguntarte, por supuesto, cómo reciben esta noticia, pero además si podés especificar un poco de qué iba este decreto, porque en realidad eran muchos puntos y a veces en esas minucias nos perdemos un poco. Bien, en primer lugar, señalar que desde diciembre había empezado como una serie de rechazos a este decreto que había establecido el anterior gobierno. En diciembre nos reunimos los tres sindicatos de educación terciaria, tanto Situtec por UTEC, ADUR por la Universidad de la República y nosotros por la Formación y Educación, y escribimos una carta al futuro ministro de Educación y Cultura, Maía, estableciendo algunos puntos que nos parecían bien importantes de señalar y diferenciar con el decreto anterior que regulaba la educación privada, terciaria privada. Hay algunos puntos que son bien interesantes y que de alguna manera lo que permitían es lo que señala incluso el mismo decreto que deroga el anterior decreto, es la internacionalización de la educación privada. En este sentido, lo que permitía era que universidades de otros países pudieran comenzar a realizar cursos universitarios en el Uruguay con casi ningún profesor uruguayo o legalizado uruguayo y que puedan ser casi totalmente virtuales. Esto para el Uruguay era algo totalmente no existente y de hecho rechazado porque se considera que las carreras en su mayoría tienen que tener una carga importante de presencialidad. Entonces, en ese sentido, había una serie de puntos que nosotros queríamos dejar señalados y que marcaban justamente y cambiaban las condiciones, pero no solo para la educación privada, sino también para la educación pública, porque de hecho también había una reducción del Consejo Consultivo en el que se eliminaba la figura de la ANEP como participante de ese consejo, se aumentaban las figuras del MEC y se reducía también la cantidad de representantes de la UDELAR. ¿Eso cambia también por esto? Justamente, el viejo decreto es lo que establecía. El nuevo decreto, es decir, la derogación de ese decreto vuelve a la anterior conformación que mantenía un delegado por la ANEP, 3 por la UDELAR, 2 de parte del MEC y también por la educación privada. Lo que estaría faltando, que sí era un agregado interesante, porque justamente al momento del anterior decreto no existía, el del 2014, era el representante de la UTEC. Pero claramente con este cambio de composición que pretendía imponer este nuevo decreto, había una mayoría de parte del MEC y se quitaba a la ANEP, que debemos recordar que en educación terciaria no solo tiene el Consejo de Formación y Educación, sino que a nivel de UTU hay un montón de cursos de educación terciaria que también brindan a la población estos cursos. Ahora, ¿qué señal creen que transmite en términos de política educativa la derogación de este decreto? Para nosotros es muy positivo empezar a analizar todos aquellos decretos que se fueron realizando de alguna manera sin la participación de los involucrados, tanto en este caso las universidades privadas, pero también todos aquellos actores que tienen que ver con la educación terciaria, y sin duda aspiramos a que otros decretos que tienen las mismas características, es decir, que no respondieron a los colectivos, tanto en el caso de ATD como los sindicatos, se continúe como en esa vía de seguir evaluando y seguir derogando. Particularmente hablamos del 355 del año 2022 que regula algunos artículos de la LUC, pero que sin duda en el caso de formación en educación establece aquellos lineamientos que tienen que seguir las carreras y entendemos, y en estas conversaciones hemos estado también con el MEC, de que todas aquellas acciones que se lleven deben ser con la mayor participación posible. También en este marco nosotros estamos impulsando, y esto es bien sabido por todos los actores públicos, la Universidad de la Educación,
pero una universidad autónoma y cogobernada, y por eso también aspiramos que todas estas conversaciones y discusiones sean con toda la población en sí. Si vamos al decreto que se promulgó durante la administración pasada, ¿cuál te parece que eran los puntos más perjudiciales para la educación terciaria? Bueno, uno de los puntos justamente era, incluso yo diría hasta para la educación privada uruguaya, era el tema de la internacionalización. Es decir, aquello que pudiera venir una universidad extranjera, se instalara en una sede, diera una sola carrera presencial y el resto de sus carreras fueran todas virtuales. Esto es muy común en muchísimos países del mundo, en donde tenemos los conglomerados de universidades que muchas veces tienen pequeños locales en los países, pero que se centran, tienen sus sedes en países y todos sus docentes responden a esos lugares. Esto tiene que ver también con normativa laboral, es decir, todos esos docentes quedan por fuera de la normativa uruguaya y responden justamente a situaciones laborales en el que el Estado uruguayo no puede sí participar. Ahora justamente se abre un capítulo, porque esto se deroga, pero se abre un capítulo para repensar esta normativa, y en ese sentido, para ustedes, ¿qué puntos son relevantes? Bueno, en ese marco yo creo que en primer lugar la participación, el escuchar a todos los actores, el limitar también aquello en que, en eso debe quedar muy claro, que la educación privada universitaria solamente cubre un 5% de toda la educación privada universitaria. Es decir, si bien es un punto importante su regulación, hay otros puntos que hacen bien interesantes. Y en este sentido, para nosotros, lo que es lo laboral, también poder tener presente de qué manera esos trabajadores dentro de la educación privada universitaria se están manejando, es bien importante analizar. Sin duda, el hecho de la ciudadanía, tanto natural como legal uruguaya, incluso el decreto anterior manejaba el de residentes con al menos 3 años en el país, entendemos que es bien importante también, y regularizar todo lo que es el marco de las carreras, es decir, ya sea carreras de grado o de posgrados, también de acuerdo a los lineamientos que se obliga o se establecen para la educación pública. Muchas veces tenemos en la educación privada cursos que tienen el título de licenciatura o de maestría, que si uno va a evaluar lo que es en relación a créditos o las exigencias, no tienen nada que ver con lo que tienen que ver con lo público. Y acá justamente es una oferta que se va flexibilizando y lo que busca es atraer al estudiante para lograr mayor egresos, pero a menor calidad de lo que es la formación. Desde el gobierno, por otra parte, van a insistir en la creación de la Universidad de la Educación, bueno, pese al fracaso, ¿no?, en anteriores legislaturas. ¿Por qué creen importante que exista una UNED? Bueno, para nosotros es un reclamo histórico la Universidad de la Educación. De hecho, bueno, como vos lo decías, es algo que ha estado en el plano político de hace muchos años. La Universidad de la Educación implica una independencia de la formación de educadores. Tengamos en cuenta que la formación de educadores, estamos hablando de la formación de estudiantes, de los adolescentes, de los futuros profesores que van a estar formando a los adolescentes, a los niños, y esas cuestiones no pueden seguir estando en los vaivenes de la situación política. Veamos la situación actual. La situación actual es que estamos saliendo de una transformación educativa rechazada tanto por docentes como por estudiantes, que se implementó en todos los niveles y también en formación y educación. Esta política educativa no puede seguir respondiendo a los vaivenes políticos, tiene que estar respaldada por todos aquellos actores involucrados, tanto estudiantes como docentes, como egresados, que nosotros también incluimos en nuestra idea a los funcionarios, justamente para esa independencia y esas políticas a largo plazo. No podemos seguir cambiando cada 4 años. Nosotros entendemos que sí, en este momento es esencial una universidad de la educación, entendemos que tenemos la experiencia y los contenidos para llevar a cabo esta universidad de la educación, y tanto como se logró a nivel de la UTEC, bueno, en este caso aspiramos, y tanto así está en el programa de gobierno del partido que ganó, para que esta universidad, y importante señalar estos puntos, autónoma y cogobernada. Yo puedo crear el ente, pero si yo no soy cogobernada,
es decir, que sigo teniendo los actores políticos involucrados en las decisiones, no sigo siendo autónoma. En este momento nosotros en el Consejo de Formación y Educación tenemos 3 consejeros políticos designados por el Poder Ejecutivo, una consejera docente y un consejero estudiantil. Siempre la mayoría sigue estando de acuerdo al Poder Ejecutivo. Si nosotros no logramos este cogobierno en donde participen realmente los actores involucrados sin las posiciones políticas del Poder Ejecutivo, entonces la autonomía sigue estando limitada. Sabemos que esa es una discusión que se va a dar y seguramente sea extensa. Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Formación Docente, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias y a las órdenes. Gracias. Hasta la próxima.